Mis amados, muy buen día. Por favor, tomen asiento. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, en este tiempo especial. Hoy nos estrenamos con una nueva serie. Una serie que estoy seguro nos va a enriquecer mucho. Una serie que en cada una de las lecciones que recibiremos nos va a ir elevando paso a paso, peldaño a peldaño, conociendo esa verdad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres. Y la verdad que nos hace libres, pues, es su palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema que nace, esta serie nace considerando muchas de las preguntas que nos hacemos como pueblo cristiano en situaciones que en momentos se da, que por no estar tan cimentados podrían ocasionar confusión en la vida de los cristianos. No tanto ocurre en las personas que tienen muy claro lo que es su nuevo nacimiento, su nueva naturaleza, su nueva vida en Cristo Jesús. Pero sí se da en personas que aún no tienen claro, confirmado, no tienen la certeza, la precisión de saber si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Entonces surge un mar de dudas, un mar de cuestionamientos, de interrogantes. Uno de ellos es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Pueden los cristianos estar poseídos por demonios? Es decir, ¿puede que algún hijo de Dios esté poseído por demonios? En otras palabras, ¿pueden los demonios poseer a los hijos de Dios? O sea, ¿hay alguna posibilidad que siendo cristiano tenga demonios? Y cosas como esas vamos a estar mirando hoy en esta serie, que va a ser bien interesante. Otra de las preguntas que nos hacemos o que se hacen las personas que nos preguntan, dice: pastor, cuéntenos por qué es que los cristianos sufren. Cuéntenos, pastor, ¿es esto bíblico el decretar, el confesar positivamente, el cubrir con la sangre de Cristo? ¿Qué es esto de las maldiciones generacionales? Puede ser que nosotros como cristianos todavía estemos sujetos a maldiciones generacionales. Puede ser que lo que me está pasando en mi vida puede ser consecuencia de una maldición generacional. Bueno, son muchas las preguntas. Y esta serie nos va a llevar, no vamos a colocar un límite en cuanto a mensajes, pero vamos a tratar de sacar los temas más relevantes, los temas más importantes, los temas donde la iglesia, estoy hablando del pueblo cristiano, se cuestiona. Y hoy vamos a tocar este primer tema. Este tema es muy importante porque pululan diferentes doctrinas, diferentes corrientes que se toman de la ignorancia de las personas para levantar ministerios, para levantar doctrinas, y que terminan confundiendo. Y la gente, en el afán de conocer la verdad, de salir de la situación que está pasando, entonces recurren a ese tipo de ministerios, a ese tipo de enseñanzas, de malas enseñanzas, que terminan perturbando, que terminan confundiendo a las personas. Y esta es una de ellas. Entonces, como no encuentran respuesta, como no encuentran solución a lo que están viviendo, se topan con ese tipo de ministerios y dicen: no, lo que pasa es que usted está endemoniado. Lo que pasa es que usted hay que hacerle una liberación, porque eso que está pasando en su vida sencillamente es porque el demonio está tomando ventaja. Dice: no, pero yo soy cristiano. Dice: no importa, pero es que hay un espíritu. Entonces le echan la culpa a los demonios y a los espíritus. ¿Sí? Entonces, ¿es un espíritu o es un demonio? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, hablando el Señor a los hijos de Dios. Escúchame, es que hay una confusión por el hecho de no tener la certeza en si es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo. Ahí es donde está, creo que, la mayoría de confusiones. La Biblia dice a los cristianos, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Quiénes son el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios no son ladrillos, no son el local, no es una denominación en particular. ¿Quién es el templo de Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Quién es? Los hijos de Dios, los cristianos, los nacidos de nuevo, que la Biblia los muestra
en el Nuevo Testamento como la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que han sido regenerados, los que tienen una nueva naturaleza, por una parte dice que somos el templo de Dios, pero por otra parte dice que dentro de ese templo, que somos los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, dentro de este templo, ¿quién mora? El Espíritu Santo. ¿Ese concepto es claro hasta ahí, por favor? O sea, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tienen al Espíritu Santo. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginen que están ustedes en su casa y de repente entra alguien abruptamente a su casa a esconderse, a quedarse en su casa. Y ese que entró es un ladrón, ese que entró es un asesino y entra a su casa. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Naturalmente, ¿qué haríamos? Nos quedamos quietos. Bueno, pues quédese ahí venga, le traigo un tintico, siéntese, está cansado de un cafecito, una agüita aromática, ¿qué le provoca? No, ¿qué hacemos nosotros? Lo vamos a sacar, llamamos a la policía. Y si hay un perro de esos bravos, entonces soltamos al perro o le echamos agua caliente, alguna cosa hacemos, ponemos la alarma o gritamos, alguna cosa hacemos, ¿verdad? Pero ¿qué? No nos quedamos quietos, ¿cierto? ¿Es así o no? Lo sacamos porque entró a mi casa, no puede estar acá, usted sálgase. Ok. ¿No creen ustedes que Dios haría lo mismo con nosotros, que somos su templo, y que va a entrar un demonio, que va a entrar un espíritu y Dios, pues quédese ahí? No, amados, porque donde habita el Espíritu Santo no puede cohabitar ningún demonio. O sea, no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo templo, el Espíritu Santo y un demonio. ¿Están conmigo hasta ahí, por favor? Ahí pasa algo. O no se tiene el Espíritu Santo. Eso puede ser, entonces puede entrar y lo que sea, porque no está el Espíritu Santo. Pero lo que no puede ser permitido, lo que Dios no va a permitir, si somos hijos de Él, no va a permitir es que en un hijo de Él, en un templo, en el templo de Él, pueda estar un demonio. Ahí como para arrancar. Todo esto nace desde el Edén. ¿Qué pasó en el Edén cuando comienza, cuando sale el pecado? ¿Quién pecó? ¿Cómo se llamó la primer pareja? Adán y Eva. ¿Y qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué sucedió ahí? Que se asustan, se van a esconder, se tapan con hojas de higuera, se hacen un delantal y llega Dios, dice: aquí algo está pasando. Aquí hay algo anormal. ¿Qué pasó a Adán? Y confronta a Adán. ¿Cuántos saben que Dios va a confrontar en primera instancia a los hombres? Confronta a Adán. ¿Qué pasó a Adán? ¿Por qué no llamó a Eva? Porque la cabeza, la autoridad es el hombre, y al hombre le van a pedir cuentas. ¿Qué pasó a Adán? Entonces Adán, ¿cuál es la excusa que él dice por ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15? Dice: la mujer que me diste me hizo pecar. Como de una forma indirecta, diciendo: finalmente usted fue el culpable. ¿Para qué me dio esa mujer? Si ve, pequé porque usted me dio esa mujer. Entonces, ¿a quién está echando la culpa? A Dios. Luego confronta a la mujer y dice: Eva, ¿usted qué hizo? Y ella dice: no, la serpiente me hizo pecar. Y como la serpiente no podía hablar, pero la serpiente representa a Satanás, y Satanás es un tentador, entonces ¿qué hizo Eva? Le echó la culpa a la serpiente. No, yo no fui, fue la serpiente. Y este fenómeno se ha venido dando siempre, siempre. Y es la costumbre, el hábito de echarle la culpa a terceros y de no asumir su propia responsabilidad. Luego pasan los años, viene la era moderna y sale la psicología. Y en la psicología, una de las cosas que hacen es siempre ver al paciente o a la persona como es una víctima, ¿verdad? Entonces, si traen al alcohólico a donde la psicóloga, a donde el psicólogo, lo primero que hace el psicólogo o la psicóloga es decir: mire, él está enfermo, a él hay que ayudarle, ustedes tienen que estar pendientes de él, ustedes tienen que ayudarlo a salir adelante porque él tiene un problema de alcoholismo y esa es una enfermedad y hay que ayudarle, él es un paciente. Entonces la psicología coloca a la persona como una víctima
y hace que él no sea el culpable, sino que los culpables siempre sean otros, menos él. Y ese mismo fenómeno entra a la iglesia. Y entonces la iglesia también trae esa parte cultural, y los cristianos entonces no hacen nada. Ellos no pecan, ellos no fallan, y cuando ya se confrontan dicen: no, es que yo no fui, fue un espíritu, fue un demonio. Y es así como la familia se va a separar, dice la esposa: y no me lo aguanto más, yo me separo ya. Dice: no, espéreme, hay que orar por ellos. Espíritu de divorcio, sal fuera. ¿Espíritu de divorcio? Porque todo lo es el espíritu, o todos son los demonios. Pero no es un comportamiento, no es, bueno, revisen un momentico, ¿cómo así? ¿Por qué se van a separar? ¿Qué está pasando? Hay que hacer cambios, hay que nacer de nuevo, hay que verdaderamente dejar unas actitudes que no son. Entonces, lo que el mundo, lo que el sistema, lo que la psicología y lo que viene de Edén lo llama, lo coloca como víctima, entonces la Biblia lo habla como pecados. Diga conmigo: pecados. Diga: pecados de la carne. Y entonces se da un síndrome, que es el síndrome del chivo expiatorio. ¿Se han escuchado eso del chivo expiatorio? ¿Qué es eso del chivo expiatorio? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué es eso? De siempre buscar un culpable, echar la culpa a alguien menos yo. O sea, esto de la culpa es de alguien menos nuestra. Y eso es: tengo que buscar siempre un culpable. Y cuando ya están en la encrucijada el cristiano y que ya no encontró a nadie, bueno, el cristiano no, la persona que conoce aparentemente de Dios, entonces como no encuentra una respuesta y como él no asume su responsabilidad, porque aquí el problema es que no se asume la responsabilidad de los errores, de las equivocaciones, del pecado. No se dice: sí, yo soy pecador, yo he pecado, entonces tengo que buscar. Y para salir en limpio, entonces lo fácil que hicieron es echar la culpa ¿a quién? A los demonios. Todo le echan la culpa al diablo. Y el diablo dice: ¿por qué me echan la culpa de todo? Si llega tarde al trabajo, es que el diablo me hizo llegar tarde. Y dice: ¿cuándo? Si se pinchó la llanta del carro, no, fue que el diablo, es que qué pena, llegué tarde, es que el diablo me pinchó la llanta. Y todo le echan la culpa al diablo. Y resulta que no es el diablo. Resulta que son otras cosas, otros factores, y que muchos de ellos están en la vida de la persona. Tan es así, ese chivo expiatorio, no sé si han leído últimamente las demandas que le están colocando a las compañías tabacaleras. Personas que llevan 25 años fumando y le detectaron cáncer, y ¿sabe qué están haciendo? Están demandando a las compañías tabacaleras. Porque yo siempre fumé X marca y ahora me dice el médico que tengo cáncer en el pulmón, y yo le echo la culpa de ese cáncer al cigarrillo, y voy a demandar a esa empresa que fue la que me vendió esos cigarrillos. La demanda multimillonaria que le colocaron a McDonald's por problemas de obesidad. Entonces demandan a McDonald's porque por culpa de sus comidas grasosas y todos los químicos, los preservantes y todo lo que tiene esa comida, entonces está generando cáncer, está generando obesidad. Entonces están demandando a McDonald's porque ellos son los que están vendiendo ese tipo de hamburguesas. ¿Es McDonald's? ¿Son las tabacaleras? ¿Acaso los obligaron? ¿Acaso no soy yo el que digo no fumo y punto? ¿Quién me puede obligar? No como hamburguesas, comida chatarra, no voy a comer eso, punto. Voy a comer comida sana. Yo tomo la decisión, pero como no asumo, no digo es que yo me alimento mal, es que yo estoy consumiendo vicio, es que me estoy dañando, entonces siempre tiendo a echar la culpa a terceros. Y repito, eso se infiltró y está pululando. Tan es así que algunos avivatos malintencionados se aprovechan de la ignorancia de muchos que se dicen ser cristianos, que los hacen víctimas. Dice: no, es que no, usted no puede. ¿Cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? No, llevo 5 años, no, llevo 10 años, llevo 20 años. Y usted todavía anda pobre, y usted anda enfermo. ¿Usted no ha considerado que tal vez es un espíritu que está ahí de pobreza? ¿Un espíritu de enfermedad? Y usted tiene que ser libre. Allá en su iglesia no le hacen liberación de eso. ¿Usted cómo puede estar con ese espíritu? Véngase para acá, cómpreme estos libros y yo le enseño cómo usted puede ser libre y cómo a partir de ahí usted puede ayudar a liberar a otras personas.
Pero usted no puede estar viviendo así. ¿Qué tal que venga el Señor y lo encuentre usted así, pobre, lo encuentre enfermo? ¿Cómo se le ocurre? Usted tiene que ser próspero y bendecido. Usted tiene que ser sano. Entonces usted no puede estar ahí. Entonces venga, porque Cristo lo vino a hacer libre. Y montan ministerios. Y la gente corre. Uy, eso es lo que me gusta. Porque la gente quiere que le saquen esos demonios, pero no quiere hacer cambios y reconocer que el problema está en cada uno. Y de eso vamos a hablar en este tema que hemos titulado: ¿puede un cristiano ser poseído por los demonios? Entonces, lo que la gente llama espíritus, lo que la gente llama demonios, la Biblia dice que son conductas desviadas, que son pecados de la carne, que son actitudes, comportamientos humanos, que eso es lo que vamos a estar hablando. Y no es echar fuera, mire, hace poquito echaron hasta fuera el espíritu de smog, porque es mucha contaminación. Entonces, sí, es cierto, mire la Biblia, búsquenlo. Se reunieron un grupo de cristianos para echar fuera el espíritu de smog, de contaminación. Por favor. O sea, es tanta la ignorancia de la gente que todo son demonios. No se dan cuenta que hay que estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Que supuestamente eso que llaman espíritu de adulterio, espíritu de mentira, espíritu de ¿qué más? De lujuria, espíritu de pornografía. Son actitudes de las personas. Vamos a mirarlo entonces. Vayan abriendo su Biblia, por favor, porque hay cosas que son interesantes. Y todo esto se da porque hay dos fuentes donde se ocasiona esto. Esas fuentes son tentaciones. ¿El diablo puede tentarnos? ¿Qué creen ustedes? Claro, ese es el oficio de él, tentarnos. ¿Para qué? Para hacernos caer. ¿Y qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es una tentación? Es la insinuación que el enemigo hace para que nosotros hagamos cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Es una tentación. Entonces el enemigo coloca ese anzuelo para ver si caemos, y de esa manera nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y esas tentaciones vienen por dos fuentes. Vamos a estudiar dos fuentes. Primer fuente se llama la concupiscencia. ¿Han escuchado hablar de ese término? Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es? Es algo que está dentro de nosotros. Es algo que es innato. Eso no es que viene de afuera. Eso no es que nos posee algo. No. Es algo que está dentro de nosotros. Se supone que cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿qué sucede cuando alguien dice que nació de nuevo? ¿Qué es lo que pasó en esa persona? ¿Qué sucedió en esa persona? ¿Qué sucedió cuando se dice que nació de nuevo? Cuando Nicodemo dijo, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? Que será otro tema que también tocaremos en su momento. ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? ¿Qué pasa con el nuevo nacimiento? ¿Qué sucede? Correcto. 2 Corintios 5:17. Hemos nacido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza. Traemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, gracias a que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hay un cambio de naturaleza, y es lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, su naturaleza es nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea, ya el que ha nacido de nuevo, escúchame esto, el que ha nacido de nuevo ya no es esclavo del pecado. Antes era, pero cuando cambiamos la naturaleza, cuando viene el Espíritu Santo, ya no somos víctimas, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no puede tomar autoridad sobre nosotros. ¿Estamos hasta ahí, por favor? Eso es lo que se supone que un cristiano tiene, una nueva naturaleza, y que por lo tanto no se deja gobernar, no se deja subyugar, no se deja dominar de pecado, porque ahora tiene una nueva naturaleza, y el Espíritu Santo que mora en él es el que le ayuda a combatir eso, porque tenemos un espíritu, y Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué?
De dominio propio. Por lo tanto, cuando viene la tentación y esa concupiscencia como que nos quiere arrastrar, entonces viene el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, trabaja con nosotros y nos dice: no, no lo haga. Tiene dominio propio, no lo hago. Tengo el poder de Dios y no lo hago. No me dejo arrastrar, no me dejo llevar. Entonces está el billete de 100,000 ahí y dice: uy, ese billete, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿Quién que está ahí? La concupiscencia, comienza a maquinar. Pero el Espíritu Santo dice: no, no lo coja. Eso se llama robo, no lo haga. No lo haga. Está esa lucha ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero tengo necesidad. Y entonces está trabajando, está maquinando la concupiscencia. Con eso usted podría pagar ese recibo que necesita pagarlo hoy. Mire, ¿y no será que Dios se lo está colocando ahí? Tú sabes de quién es. Tú sabes a quién se le cayó. Y está la concupiscencia trabajando. Pero como tiene una nueva naturaleza, dice: no lo voy a hacer. No le voy a desagradar a Dios. Yo sé que Dios aunque no me vea nadie, yo sé que Dios me está viendo. Y como tengo la nueva naturaleza, entonces no cedo ¿a qué? Al pecado. Pero el que tiene la vieja naturaleza, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado, entonces le dice: uy, no, yo lo cojo. Mante papaya. Con eso no le importa y coge. Porque no tiene ¿qué? Temor a Dios. ¿Está notando? Ahora tenemos el dominio propio. Ahora tenemos el poder para decir no. Así esté la tentación. No. Porque le quiero agradar a Dios. Y uno de los problemas que están dando hoy en día es que falta el temor a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Lo que les falta a los niños es el temor a Dios. Por eso pecan, por eso hablan, por eso miran todo lo que sea, porque no hay temor a Dios. Porque como los papás no lo están viendo: ay, pues yo consulto esto, yo miro esto, yo entro acá, pues no tienen el temor a Dios. Vayan a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 3. Vamos a mirar, estamos hoy trabajando sobre ese tema. ¿Será que el enemigo puede tomar posesión de un cristiano? Esto está Santiago hablando de aquí a los cristianos también. Dice: cuando alguno es tentado, ¿cuando quién? Alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Uy, Dios me puso esa tentación. No, Dios no va a tentar a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es imposible que Dios vaya a tentar a alguien. Dios no va a tentar a sus hijos para que caigan en pecado. ¿Se les ocurre eso? ¿Será que Dios le pone atención? No, Dios nunca lo va a hacer. Mire lo que dice el verso 14: sino que cada uno, ¿qué dice la Biblia? Cada uno es que es tentado cuando ¿qué? De su propia, estoy en Santiago 1:13, de su propia, o sea, cada uno la tiene, cada uno tenemos la concupiscencia, y cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es que seducido. Más adelante Santiago, en el versículo 15 y 16, hace como una especie de analogía, comparando como al embarazo. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto dura el embarazo? Normalmente 9 meses. Eso no es un proceso de que tuvo relaciones y ya al otro día nació el bebé. No, a partir de ahí comienza ¿qué? ¿Qué pasa en ese embarazo? ¿Qué pasa en esos 9 meses? ¿Qué está sucediendo ahí? Se está desarrollando, se está formando, ¿verdad? Hasta que llega el momento, a los 9 meses, ¿qué hace? Viene el momento del alumbramiento, de dar a luz. Pero pasó un proceso. Con el pecado es lo mismo. Está la tentación, está el billete de 100, está el celular, está la mujer allá. Eso no es que en la noche, yo no sé, yo adulteré, pero yo no sé, yo no me di cuenta. Ay, mentiras del diablo. Claro que se dio cuenta, claro que sabía, claro que maquinó, claro que pensó, claro que organizó todo, que cuadró todo. Y entonces dijo: el billete, yo voy a coger, esperar aquí que se pase. Y va maquinando hasta que finalmente, ¿qué dice? Ya no me están viendo, lo cojo. Hasta que finalmente cae en el pecado. Hay un proceso de embarazo
antes del pecado. Lo de David, ¿no sucedió lo mismo acaso? David la vio y comenzó a maquinar. Eso no fue que la vio y tuvo, no, comenzó a maquinar, comenzó a pensar, organizó todo hasta que finalmente se concibió el pecado. Mire lo que dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, ¿dónde está la concupiscencia? En cada uno, dentro de nosotros. Noten, aquí no hay nada de espíritus, nada. Aquí no hay espíritu de robo, aquí no, eso es cada uno. La concupiscencia, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. ¿Están notando dónde está el proceso del pecado? Que eso no es de la noche a la mañana. ¿En dónde nace el pecado? ¿Dónde se gesta el pecado? En cada uno. Por eso estamos hablando de la tentación. Y la primer fuente de tentación que estamos mirando es ¿qué? La concupiscencia. Y dice el verso 16: amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Deja de estarle echando la culpa. No, lo que pasa es que eso fue culpa de mi mamá. Eso fue culpa de mi esposo. Eso fue culpa de mi esposa. Es que mi esposa me desatendió. Y yo también, ¿qué hacía? No me venga a echar la culpa. Si yo caí en ese pecado fue por culpa de ella. No, olvídate. Es que yo nunca tuve papá. Es que yo hubiera tenido un papá que me hubiera orientado. Yo no me crié con papá, por eso me volví un delincuente, porque nunca tuve un papá que me orientara. Mentiras. ¿Cuántas personas se han levantado sin papás y no son delincuentes? ¿Sí es así o no? Entonces uno no puede estarle echando la culpa, pasarse la vida echando la culpa a los demás y no asumir sus propias responsabilidades. Y entonces después me meto en una iglesia y me hago la víctima. No, libéreme porque es que yo no soy, no, yo no sé, espíritu de, como una señora dijo, pastor, llevo 10 años, le dijo al pastor, le dijo, llevo 10 años sufriendo con este hombre, con ese adulterio, y que reprenda el espíritu adulterio, y que reprenda el espíritu. 10 años y el tipo sigue siendo un adúltero. Entonces se acerca donde el pastor de turno y le dice: pastor, ¿qué hago? Mire, llevo 10 años luchando con este hombre por el adulterio y mire, sigue siendo un adúltero. Lo sorprendí la semana pasada en adulterio y lleva 10 años yo luchando y haciendo guerra espiritual y ungiéndolo con aceite hasta de tractomula y no pasa nada, este tipo no cambia. ¿Qué pasó? Dice: mujer, no, aquí lo que pasa es que a usted le falta fe. Ay, pero ¿cuál fe? Entonces cuando no le sale el tema de la liberación, lo primero que le dice después de que le han sacado la plata y la cantidad, dice: no, lo que pasa es que usted no es libre porque a usted le falta fe. Si usted tuviera más fe, hubiera sido libre. Su esposo hubiera sido libre de eso. Y cuando le hacen a ella la liberación o a él la liberación y no ve resultado, dicen: no, ya me han hecho liberación y liberación y yo sigo en lo mismo. Pastor, ¿yo qué hago? Que yo sigo en lo mismo, sigo cayendo en lo mismo, sigo en lo mismo. ¿Sabe qué le dicen? Hermana, lo que pasa es que usted abre puertas. Y usted abre puertas y ¿qué hacemos? Y el problema es que si usted abre puertas, vienen 7 demonios peores y ahí está más delicado. Entonces la gente está confundida. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por eso la Biblia nos da la respuesta. ¿Qué pasa si pecamos? ¿Qué nos muestra la Biblia? ¿Qué pasa si tú pecas? ¿Qué pasa si tú cogiste el billete? No, cogió el billete, robaste, dijiste una mentira. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Es un espíritu que se le metió? No, él sabe que actuó mal, que pecó. Y como él sabe que pecó, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ir a que lo liberen? No, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A dónde está ahí la liberación? Mire, yo lo reto, así como reté el grupo anterior, yo lo reto. Si ustedes encuentran, aunque sea un solo versículo de un cristiano que haya sido liberado, un cristiano. Claro que en la Biblia habla de muchos que fueron liberados. Un endemoniado que fue liberado, una mujer que le sacaron 7 demonios y muchos que fueron liberados de demonios, pero ninguno era cristiano. No hay un solo cristiano, no hay un solo versículo, no hay un solo pasaje que hable de un cristiano que ha sido liberado, que estaba poseído por demonios. ¿De acuerdo? Si lo encuentran, por favor me lo dicen, me lo hacen saber, me mandan un mensaje: pastor, mire, encontré este personaje, analicémoslo, porque yo veo que este era un cristiano y que estaba endemoniado. No hay. Después de que conocieron a Cristo, fueron libres. Ahora, ¿vinieron tentaciones? Es otro cuento. ¿Vamos a ser tentados como cristianos? Sí. Quiero decirles, aún el mismo Jesucristo fue tentado. ¿Sí o no?
Jesús fue tentado, pero no cayó en pecado. Es decir, que la tentación no quiere decir que la persona sea pecador. Un hombre en la Biblia llamado José, ¿tentado? Claro. Y cuando vino esta mujer de Potifar, la esposa de Potifar, y lo quiso tentar, ¿cuál fue la respuesta de este hombre de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo José cuando esta mujer vino a tentarlo? La Biblia dice que José no quiso. ¿José qué? No quiso. ¿Por qué no pecó José? ¿Por qué qué? Porque no quiso. Está el billete ahí y no quise cogerlo. Está esa mujer ahí, no quiso, no quiero, punto. No quiso. ¿Por qué la gente cae en pecado? Sencillo, ¿porque qué? Porque quiere, punto. Porque quiere. ¿Por qué cayó en adulterio? Porque quiso. ¿Por qué robó? Porque quiso. ¿Por qué mintió? Porque quiso. ¿Por qué mira pornografía? Porque quiere mirar pornografía, punto. Ay no, es que yo no sé, se me abrió de repente. Ya les hablo de eso. Y vamos a tener un tema de lo que es la inmoralidad sexual y eso. Entonces cuando la persona cae en pecado es porque la persona ¿qué? Quiso, porque la persona quiere. No porque pobre, no es que el demonio me llevó, es que soy víctima, es que me poseyó y es que me obligó. Olvídate, Satanás no tiene la autoridad, no tiene el poder para hacer caer en pecado. Puede tentar, pero no puede forzar a que la persona peque. Es una decisión muy personal. Escuche lo que dice la escritura, por favor. Estamos en Santiago. ¿Qué dice la escritura? Versículo 16: amados míos, no erréis. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9. Escuchen esto. Dice la palabra, 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse, los que ¿qué? Quieren. O sea, una persona si quiere se puede enriquecer, pero se enriquece porque ¿qué? Porque quiere. Así como quiere enriquecerse, también puede querer adulterar, así puede también querer mentir, quiere querer fumar, quiere querer tomar. ¿Por qué toma? ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué qué? Porque quiere. Escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, entiéndase avaricia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿El problema fue el negocio? ¿El problema fue la empresa? ¿El problema fue el dinero? No. El problema fue que él quiso irse detrás de eso de una manera voluntaria. Y yo quiero acumular y voy a hacer y voy a ganar, y él quiso. Pero no puede decir, es que pastor, es que yo necesito que me libere de ese espíritu de codicia. No, no es ningún espíritu de codicia, no es algo interno, no es algo externo que llegó, no, es algo que está dentro del corazón. Lo vamos a mirar al final. Jesús dijo que dentro del corazón de los hombres están los pecados. Eso no es externo, es dentro del corazón. ¿Van conmigo hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, si nosotros vamos, Él nos perdona los pecados. ¿Cuáles pecados nos perdona el Señor? Todos los que le confesemos. Si no le confesamos, pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Es claro eso, que el Señor perdona cualquier pecado que sea? Si cometimos pecados cualquiera que haya sido inmoralidad sexual, de robo, de lo que sea, ¿el Señor perdona los pecados? La respuesta contundente es sí, porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todos los pecados, por graves que sean, sí. 2. Si bien es cierto que Jesús, que Dios nos perdona todos los pecados, las consecuencias de los pecados las asumimos nosotros. ¿Es claro eso? Y tú tienes que ser muy consciente de eso, que es claro, Jesús, jovencito, Jesús te puede perdonar ese pecado, pero las consecuencias de ese pecado las tienes que asumir. Entonces encontramos casos de personas que están confundidas, pero pastor, aquí ya no entiendo, porque es que yo era mal papá. La verdad, yo tengo que reconocer que era un mal papá con mis hijos, pero me convertí al Señor. ¿Sí han visto hombres que eran malos papás y se convirtieron al Señor? Entonces, pero pastor, ¿por qué sufro? ¿Por qué mis hijos no me pueden ver ni en pintura? A mí no me parece justo. Ahora yo soy cristiano. Y la respuesta es muy fácil para él. Claro, el Señor le perdonó ese pecado,
Pero infortunadamente las consecuencias de sus actos, tú tienes que pagar el precio. Y tienes que pedirle al Señor que te llene de gracia para que tú puedas soportar eso. Pero las consecuencias del pecado están ahí. Está el hombre que durante mucho tiempo encubrió su pecado, nadie se daba cuenta y se convirtió al Señor. Y después de que se convirtió al Señor, ¡pum!, salió a luz el pecado. Y está pagando las consecuencias. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Y Dios por qué no? ¿Por qué estoy pagando? Mire, mi esposa, mire cómo me está tratando porque me descubrió esto y esto que hice tanto tiempo. Tiene que pagar la consecuencia del pecado. ¿Es claro eso, por favor? O sea, los pecados el Señor los perdona, pero las consecuencias del pecado, ¿quiénes los asumimos? Nosotros mismos. ¿Hasta ahí estamos? Mire lo que dice la Escritura. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y ahí está, mire, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí están los muchos dolores. Las consecuencias de sus pecados causan dolor. Porque nosotros podemos, mire esto, nos convertimos al Señor, éramos algunos que de pronto consumían mucha nicotina, fumadores o tomadores de trago durante mucho tiempo, se convirtieron al Señor, llegaron a los caminos del Señor, pero convertidos de verdad, y con el tiempo entonces van al médico y el médico le dice: no, mire, lo siento, pero usted tiene cáncer en los pulmones. Uy, no, usted tiene una cirrosis impresionante, ese hígado lo tiene vuelto nada. Dios, pero ¿por qué si soy un hijo tuyo? ¿Por qué? ¿Cómo va a permitir esa enfermedad? Entonces le dicen los otros: es un espíritu de enfermedad. No mentica, no le echen la culpa. Son consecuencias de sus malos actos. Usted alcoholizó su cuerpo, usted llenó sus pulmones de nicotina. Infortunadamente el cuerpo pues tiene que reaccionar, y todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a ¿qué? A cosechar, y es una consecuencia de nuestros malos hábitos alimenticios o de nuestros comportamientos. ¿Están notando? ¿Y cuál cuento de espíritus, cuál cuento de demonios y lo demás? No. Ahora, que Dios en su misericordia, que Él lo puede hacer, puede cambiar pulmones, sí. Puede cambiar hígados, sí. Puede cambiar riñones, sí. Puede cambiar corazones, sí, en su misericordia. Pero no vengamos a echarle la culpa y a justificarnos: no, pero ¿por qué me pasa esto? No, porque fuiste un indisciplinado, porque tuviste malos comportamientos. Entonces la gente que está endeudada, pues, mire, entonces vengan para que lo liberemos. Espíritu de deuda se va afuera, espíritu de pobreza se va afuera. ¿Espíritu de pobreza? ¿De deuda? ¿No será una mala administración del dinero? ¿No será que eres un comprador compulsivo? ¿No sabes que no mides los gastos y compras a diestra y a siniestra? ¿No te das cuenta que estás gastando más de lo que estás recibiendo? ¿No te das cuenta que no tienes un presupuesto? ¿No te das cuenta que tú coges las tarjetas de crédito no como un medio de pago, sino como un medio de financiación, y los intereses de la tarjeta de crédito están por las nubes, y eso lo tiene usted endeudado? Porque la tarjeta de crédito no es para que tú compres algo financiado, porque cuando tú compras algo financiado ya perdiste, punto. Cuando pago la tarjeta a 2 cuoticas, pum, ya perdiste. A 12 meses pierdes más, 24, te quiebra la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es un medio de pago. Compras y a los 45 días pagas de contado, y no, te jugaste 45 días, no pagaste un solo peso de interés y jugaste con la plata del banco por 45 días, punto. Un medio de pago, no un medio de financiación. Uy, es que las tarjetas es lo peor, es un demonio. No, ¿cuál demonio? Manejas mal las cosas. Entonces, fíjense que todo le echan la culpa a los demonios, a los espíritus de deuda, y el problema es la actitud, está dentro, una mala administración. Así funciona absolutamente en todo. Entonces, se va a divorciar. No se divorcie todavía, espere, vamos a echar ese espíritu de divorcio fuera. ¿Cuál espíritu de divorcio? ¿Cuál echarlo fuera? Lo que tienes que hablar como pareja y mirar, hacer los cambios, hacer los correctivos necesarios, pedirle perdón a Dios, convertirse al Señor, vivir verdaderamente como Dios habla. ¿Y cuál espíritu de qué? ¿Me están entendiendo? Entonces, como todo lo volvieron espíritus, entonces claro, ya lo volvieron un negocio. Ojo con el señor Roger Muñoz, se lo digo abiertamente, con todos sus libros y todas las cosas que está haciendo. Entonces, lo tenga cuidado. Eso es algo que está confundiendo a la gente, y que la gente está comenzando a comprar los libros. No te lo doy para que los pidan, a comprar los libros y lo demás. Tenga cuidado con eso.
Meta la mano al bolsillo. Y si no tiene la plata, mira cómo la consigue, pero compre los libros y aprenda usted a liberarse y aprenda a liberar a otros. Uy, qué bueno. Ojo. Entonces, ¿de qué se toman ellos? De la ignorancia de las personas por no conocer la palabra de Dios. Y suena atractivo y suena bueno, pero ahí detrás de eso el diablo trabajando. Sigamos, por favor. 1 Corintios capítulo 10 versículo 3. Aquellos que dicen, pastor, pero es que la verdad, sí, yo puedo entender eso, pero no, es que hay cosas que son muy complicadas. La verdad, yo creo que es difícil, es que es muy fuerte esto. O sea, yo la verdad creo, yo soy cristiano, puede decir alguien, pero yo creo que hay algo muy fuerte que no me deja. ¿Alguien ha pensado quizás por ahí? Es algo muy fuerte. Esta tentación es tremenda, yo no sé cómo hacer. Yo quiero decirle, mire, está este pasaje para aquellos que argumentan que es imposible, que eso no se puede, que eso finalmente, esa fuerza lo lleva a uno y termina uno cayendo en eso. Vamos a mirar qué dice la Biblia, porque alguien está mintiendo y yo le creo lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna, diga conmigo ninguna. ¿Qué es ninguna? Ninguna, o sea, no hay una sola, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios, estamos hablando de los cristianos, o sea, Dios no va a permitir que venga una tentación a tu vida que tú no puedas resistir. ¿De acuerdo? O sea, cualquier tentación que venga a tu vida, Dios te da la capacidad para que la puedas resistir. Y si es muy fuerte, Dios no lo va a permitir en tu vida. Es decir, que todo lo que venga a nuestra vida, tenemos la capacidad, el poder, el amor y el dominio propio para poderla resistir. ¿Hasta ahí vamos? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más que lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Tú sales de la reunión, sales del servicio, el joven sale de la reunión, llega a su casa, almuerza, se mete a su cama, prende su dispositivo y ¡pum!, le salió una imagen por ahí. Una mujer seductora que dice, llámame ahora. La tentación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La Biblia dice que esa tentación tú la puedes soportar y que junto con esa tentación está la salida. O tú le das clic donde dice llámame y le das clic, ahí ya perdiste. Pero en la esquina tiene un recuadro con una cruz roja y tú puedes darle clic allá y cierras esa ventana. Porque junto con la prueba siempre estará ¿qué? La salida. No, es que se me abrió de repente, yo no sé. No, olvídate, tú le diste clic y entraste. Por curiosidad te dejaste seducir. Siempre que venga una tentación, siempre habrá ¿qué? Una salida. Es cuento. No, yo no me di cuenta, yo no supe, yo no sé cómo. No sé, mi amor, es que yo no sé, de repente caí en eso. No, nada, olvídate. Siempre, siempre, siempre que venga una tentación va a haber una salida. Este salón tiene una salida. Si llegase a pasar algo, ¿por dónde qué hacemos? ¿Nos tiramos todos por la ventana? ¿Nos vamos para allá atrás? No, porque hay ¿qué? Una salida. Abrimos las puertas y salimos. ¿Sí o no? Nos vamos a subir al auto y hay unas puertas. Y lo correcto es que abrimos las puertas y sube el conductor y suben los pasajeros, se abren las puertas y suben los pasajeros. Pero yo no me puedo meter al carro por el baúl. No, hay un orden. Todo tiene su orden. Y diga conmigo, toda tentación tiene ¿qué? Una salida. Una salida. Entonces olvidémonos. No, es que fue un espíritu, ese espíritu de pornografía, ese espíritu de lujuria, que ayúdeme, libéreme, es que pobrecito, soy una víctima. No soy una víctima, no, usted puede decir, no, punto, apagas. Y si es muy fuerte, y si no, es que es muy fuerte, entonces manda desconectar el internet de tu casa, punto. Pastor, ¿qué hago? Es que este cigarrillo, ¿cómo hago para allá? Es que no puedo, pastor, es que viera, es una lucha, no puedo dejar de fumar, pastor. Eso es un espíritu de nicotina que está en mi vida. Libéreme, pastor, por favor. Es fácil, es fácil. Sencillamente, cuando vayas a la tienda, no compres cigarrillos, punto. ¿O no?
Pero es que yo oro y Dios no me quita eso. No, vamos a mirarlo al final. No, es que hay unas cosas que no le corresponden a Dios, te corresponden a ti hacer. Porque no puede esperar que Dios venga, muerce ese cigarrillo, venga, lo quito, venga, lo pisotee usted. No, Dios no va a hacer, Dios no actúa de esa manera. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. ¿A dónde encuentran ustedes los espíritus? ¿A dónde encuentran los demonios? Hasta ahí nada, ¿sí o no? Somos nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahora, el diablo, vamos a mirar la segunda fuente. La primera fuente, entonces, ¿dónde está? La primera fuente de tentación, ¿dónde está? ¿En dónde? En nosotros, en la concupiscencia. ¿Eso quién la tiene? Todos. ¿Quiénes vamos a ser tentados? Todos. La segunda fuente de tentación, por supuesto, que es ¿quién? Satanás, va a ser el diablo. ¿Y cómo es que Satanás tienta? Mire. ¿Cómo es que Satanás tienta? ¿De qué se vale Satanás para tentar? ¿Cómo es que lo hace Satanás? Satanás siempre lo va a hacer de afuera. A nosotros los cristianos, de afuera. De afuera. ¿Y cómo lo hace? Apelando a nuestra concupiscencia. Porque Satanás sabe que tenemos una concupiscencia y sabe cuál es el lado flaco, cuál es el lado débil de la persona. Entonces, si sabe que con fulano de tal le gusta la plata, ¿por dónde cree que lo va a tentar Satanás? ¿Qué le va a poner Satanás? ¿Cómo va a trabajar con él? Si sabe que a fulano de tal el problema de la debilidad es el tema del trago, ¿por dónde le va a trabajar Satanás? ¿Qué creen ustedes? Si sabe que la debilidad de fulano de tales son las mujeres, ¿cómo cree que Satanás va a comenzar a tentarlo para que caiga? ¿A través de qué? ¿Está notando? Porque Satanás sabe que tenemos una concupiscencia y por ahí trabaja Satanás. Dice la Biblia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esas cosas que están en el mundo es de las que se vale Satanás para hacernos para tentarnos y para hacernos caer. Porque ahí, diga conmigo, Satanás actúa de forma externa. Él sabe que no se puede meter dentro de un cristiano. Estoy hablando de cristianos. Con los que no son cristianos, hace lo que quiera. Les da 3 vueltas, dicen los jóvenes. Con el que no es cristiano, pero con el que es cristiano no pasa eso. Por eso es que el cristiano no puede estar endemoniado. Por eso es que no se puede hacer una liberación a un cristiano. ¿A quién entonces se le hacen las liberaciones? A los no cristianos, a los inconversos. A ellos sí, pero a los cristianos no. O sea que si estamos en Cristo, hay una protección y Dios nos guarda, Dios nos libera, Dios nos protege, Dios nos cuida. Hay una cobija que Dios coloca sobre nosotros. Hasta ahí vamos. Jesús fue tentado, ya lo dijimos. Mateo capítulo 4. Ustedes la conocen la historia, solamente para Jesús entra, viene un tiempo de ayuno. ¿Y cómo lo tentó Satanás? ¿Con qué lo tentó Satanás? ¿Con qué lo tentó Satanás? ¿Qué le dijo Satanás? Ofreciéndole cosas. Con la comida fue una de ellas. Dígale a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Jesús tenía hambre? Sí, claro. Fíjese, tenía hambre, ayuno, tenía hambre. Dijo, ¿para aquí lo hago caer a Jesús? Y Jesús dijo, mire, puedo tener mucha hambre, puedo estar, perdón la palabra, que me muero del hambre, pueden estar ese estómago que me da vueltas, pero nunca le voy a desagradar a mi Padre. Por más que yo tenga hambre, nunca le voy a fallar a mi Padre. Le ofreció los reinos, lo puso en el pináculo y dijo, lánzate. Y se toma de uno de los salmos, porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles para que lo guarden. Y en todas las oportunidades que Jesús fue tentado, la respuesta fue no, porque escrito está. La palabra, la palabra, la palabra. Y está el billete de 100, estás con una necesidad, es una necesidad real. Está ahí el billete de 100, está la oportunidad.
y siempre habrá una salida. Y tú ves el billete ahí, tú tienes la necesidad, la concupiscencia comienza a trabajarle, hágale, que nadie se da cuenta. ¿Y qué haces tú? No tomo ese billete, porque es robar. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Señor, sé que tú me das el recurso. Hay una salida, y la salida siempre la encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No dejes que la concupiscencia, no dejes que tu codicia, no dejes que tu avaricia, no dejes que tus deseos pecaminosos te arrastren para tomar decisiones y después te creas una víctima. No, pero yo qué hacía, me tocó meterme en el negocio porque no había más, mi familia estaba muriendo de hambre. Eso no es lo que apelan los ladrones, los delincuentes, con el respeto. No, me tocó robar porque nadie me da trabajo. ¿Y yo qué hago? Mi familia está muriendo de hambre. Me tocó atracar, me tocó robar. ¿Eso no es lo que dice? Y los abogados, respétese, abogado, los abogados les ayudan, tienen sus artimañas. No todos, hay unos muy honestos, como el doctor que se encuentra aquí presente. Hay unos muy, pero ¿sabe qué le dicen? Dicen, no se preocupe, vamos a hacer unos exámenes y lo vamos a declarar como loco, de tal manera que la sentencia se le baje, porque yo digo, es que tiene un problema, entonces es inimputable, entonces tranquilo, le bajamos la pena. ¿Qué dice? Listo, gíreme los honorarios y yo le colaboro. ¿Es así o no? Siempre. ¿Por qué no dicen, asuma su responsabilidad, hombre? Usted mató, usted robó, pues pague por eso. ¿Quién no manda? ¿Por qué no pensó? Pague por eso. Entonces siempre están notando, y entonces ahí no hay ningún espíritu y no sé qué, y pobrecito, lloremos por él para que Dios, no, momentico. O sea, si hizo algo, pague las consecuencias. Pero como no queremos asumir consecuencias, Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1, se lo cuento. Dice la escritura, escuchen esto, David era rey en ese momento, y dice la palabra, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Han leído ese pasaje? ¿Quién incitó a David? Un hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, el mejor de los reyes que ha tenido, siendo el rey, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. ¿También fue tentado? Sí. ¿Y quién lo tentó? La Biblia no dice, y Satanás entró en David, lo tentó. ¿Cómo creen ustedes que tentó a David? ¿A través de qué? Pensamientos. Sense, para que usted sepa cuántos tiene. O sea, para que usted, rey, la autoridad que tiene, el poder sobre tanta gente, que se vea el número de personas que usted maneja. Entonces llama a su general y dice, necesito que me cense a la gente. El general, temeroso de Dios, dice, no, rey, ¿para qué vamos a censar? Simplemente gobernemos. Necesito que lo cense. Le estoy dando una orden, yo soy el rey. Me parece que eso es como inflar su orgullo. Necesito que lo haga. Y censaron. Y cayó David en ese pecado de orgullo. Pero ¿por dónde trabajó Satanás? Por la mente. Y comenzó a trabajarle. Y ustedes sepan que históricamente cuántas personas, hágale. ¿Dónde tienta Satanás? Diga conmigo, en la mente. Pero no tomó posesión. José, que lo citamos, también fue tentado. Pero José dijo, no lo hago. No quiso. Entonces, noten eso. Hay personas que pueden ser tentadas y unos quieren y otros ¿qué? No quieren. Y el que peca es porque ¿qué? Porque quiere, punto. Así, y entonces no le echemos la culpa a nadie. No, es que yo quiero que vaya al pastor y que no sé qué hice cuándo y que me ayude a manejar el negocio porque eso está quebrado, eso está. Un momentico, maneje las cosas correctas. Haga las cosas correctas. Haga las cosas bien, haga las cosas al derecho. Sea un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Los chicos, pastor, es que ore por mi hija o por mi hijo que va a perder el año, pastor, para que no pierda el año. ¿Podemos orar? Sí. Espíritu de no sé qué para que no. No, hay que ser disciplinados, hay que estudiar, hay que hacer los trabajos, hay que dedicarle tiempo, hay que desconectarse de las redes, hay que desconectarse de los dispositivos, hay que prestar atención. Usted está estudiando, no estás con pincherías para aquí y para allá, pierdes mucho tiempo. Enfócate en lo tuyo. ¿Por qué se dañan los matrimonios? ¿Por qué se dañan los hogares? ¿Por qué se dañan las empresas? Porque no se presta atención, porque hay un desenfoque. Hagamos las cosas como son. Entonces, ¿qué vemos acá? Que cayó.
Y la Biblia dice que no hay tentación que no sea humana, lo leímos, ¿cierto? Que junto con la tentación siempre habrá ¿qué? La salida. Dígale que está a su lado, la salida. Hay una historia que es muy ilustrativa, muy ilustrativa. ¿Conocen ustedes a estos personajes, Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Alguien no ha escuchado? Levanten la mano tranquilo para explicarles un poquito qué pasó con ellos. Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. ¿Sé qué? ¿Y por qué? Hay un mover del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los fue tocando la iglesia para que ninguno pasara ni. Escúcheme, quiero aclarar. Fue un mover del Espíritu Santo que tocó el corazón de las personas. Esto no fue una insinuación, eso no fue que vamos a levantar esto y que necesitamos las escrituras y que su escritura, porque Dios me mostró, porque Dios me dijo, hermano, que tiene que dar. No, esto no fue así. En esa época fue un mover del Espíritu Santo. Y entonces un hombre, José, dijo, yo voy a dar una propiedad. Entonces este hombre como que se animó. No sabemos si fue el mismo Espíritu Santo que lo movió o que este hombre dijo, no, pues si él da, yo también doy. Ananías y Zafira eran cristianos, personas temerosas de Dios. Tenían posesiones, tenían propiedades, tenían dinero, tenían comodidad. Entonces dijeron, vamos a dar una propiedad. Tenemos varias, vamos a dar una propiedad, vamos a vender esa propiedad, y lo que vendamos de esa propiedad, o sea, así como la vendamos, vamos a traer una ofrenda para las necesidades de la casa de Dios. ¿Sí? Lo propusieron. Fueron tocados, efectivamente salió el cliente, vendieron la propiedad, vamos a suponer 100 millones vendieron la propiedad. Y cuando estaban con los 100 millones y tenían que traer su promesa a Dios, Ananías dice, uy, esto es como mucho. Eso llevemos 50. ¿Usted qué dice, mija? No, hay una promesa a Dios. Ay, pero hagámosle. Más bien con los 50, ¿cuánto hace que no vamos a vacaciones? Y yo creo que podríamos comprar una ropita, ¿no? Los zapatos ya están como medio achacaditos. Compremos una ropita, vamos a vacaciones, llevemos a los niños a vacaciones y pues damos 50 y los otros 50 los cogemos para nosotros. Al cabo que, ¿qué van a decir? De todas maneras, pues es harto y lo estamos regalando. ¿Qué nos van a decir? ¿Cierto? Hagámoslo. Al principio, tal vez Zafira dijo, no, pero después comenzó a llenar su mente. Pues sí, oye, ¿y si vamos qué? ¿Vamos que Cancún o qué? Pues sí, miremos a ver. Vamos allá. O vamos a, no, pues vamos a ir a otro lado. Y maquinaron. Lo cierto del caso es que al final, Pedro, ¿cómo está, hermano Pedro? Vengo a traer lo que yo había prometido. Aquí está mi ofrenda. Eso no apantalló a Pedro. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que discierne las cosas de Dios. Y dice en el versículo 3 de Hechos 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Wow. ¿Quién fue el que llenó el corazón de Ananías? Satanás llenó el corazón. Ahora, Satanás podría haber traído esos pensamientos, pero si Ananías era más firme a su promesa, a su acuerdo, más temeroso de Dios, ¿qué hubiese hecho? No, pues sí, muy buena tentación, sí, pues algún día iremos a vacaciones, algún día de otra manera, pero no, esto ya es lo de Dios y eso no lo toco, eso es sagrado. Y puede venir mucha tentación, pero no nos dejamos seducir. No, mire, pero es que hay que comprar zapatos, hay que hacer, sí, pero lo de Dios es de Dios y punto. No. Pero mire que no sé qué, que mire los chinos no tienen ni un, no importa, pero es que Dios, ¿me entiendes? O sea, Satanás puede llenar el corazón. Y Satanás entonces toca personas. No, pero mire, eso es mucho, eso no sé qué, es que eso cuando. Y puede tocar muchas personas. Y puede venir mucho ataque, ¿me están entendiendo? Puede venir mucho ataque. Pero si uno está firme en las cosas de Dios, no cede, se mantiene firme. Pero ¿qué pasó con Ananías? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Ah? O sea, ¿por qué permitió eso? Y mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Esa palabra llenó es algo que me llama la atención. Llenar es la palabra pleró. Y es que llenar al máximo. Como cuando uno coge un bulto y lo va a llenar de papa. O sea, hasta el tope. O sea, Satanás trabajó hasta que lo convenció.
Y él le transmitió también a su esposa, y la esposa de pronto al principio dijo no, pero después le fue argumentando. Dijo, bueno, hagámosle a ver qué. La llenó, la convenció, decimos nosotros. Y eso es lo que hace Satanás, finalmente convence con argumentos. Porque la guerra espiritual es de argumentos, los argumentos de Satanás y los argumentos de la palabra de Dios. Y tú sabes a quién cedes, si a los argumentos del mundo de Satanás o a la palabra de Dios. Porque la lucha espiritual es de argumentos. Y Jesús, cuando tuvo su guerra ahí con Satanás, argumentó. No porque escrito está, argumentos. Diga conmigo, argumentos. Y lo que más necesitamos tener nosotros para vencer a Satanás, que será otro tema, es llenarnos de argumentos. ¿Llenarnos de qué? De argumentos de la palabra de Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque es que eso es lo que el enemigo hace. Y el Espíritu Santo seguramente lo inquietó. Y él dijo, no, voy a hacer, sí, ¿sabe? Porque cada vez que, escúcheme, que viene la tentación, si tú eres un hijo de Dios, escúcheme con atención, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, cada vez que viene la tentación, ¿sabe quién se activa? ¿Sabe quién comienza a trabajar a tu favor? ¿Quién? El Espíritu Santo. No lo hagas, no le mientas a tu esposa, no lo hagas. Y entonces está la concupiscencia. Ay, pero mientras no se den cuenta, pues ¿qué pasa? Hágale. Al cabo que ¿qué? Una canita al aire, ¿eso qué tiene de malo? Una vez al año, no saben. Una vez al mes, qué bueno es. Entonces, hágale. Oiga, pues sí, lo importante es ser vivo, y no dejarse uno pescar. Hagámoslo. ¡Pum! Le dio lugar a la concupiscencia y terminó en pecado. El Espíritu Santo siempre, no mientas. El Espíritu Santo te inquieta, eso está mal, eso no lo puedes hacer, eso no es correcto, eso está en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre utiliza el Espíritu Santo para advertirnos. Aquí seguramente le advirtió también. Ábrase el que está solo, diga, no permitas que Satanás llene tu mente ni llene tu corazón. No permitas eso, porque los pensamientos van a venir, los bombardeos por todos los medios van a venir. ¿Qué dijo Martín Lutero en lo que tiene que ver con los pensamientos? Era yo, el muchacho de discipulado. ¿Qué dijo Martín Lutero? Tú no puedes hacer nada para que las aves no vuelen sobre tu cabeza, ¿cierto? ¿O qué podemos hacer? No podemos hacer nada, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, pensamientos van a venir. El problema no es los pensamientos que vengan. El problema es que nosotros debemos anidar esos pensamientos en nuestra mente y comencemos a cavilar, comencemos a meditar, comencemos a considerar eso. Ahí es donde está el problema, porque van a venir tentaciones y salimos de aquí, van a venir tentaciones. Mire lo que dice Hechos 5:4. Sigamos con Ananías y Zafira. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, es decir, pues entonces ¿para qué la vendió? Nadie te obligó, nadie te forzó. ¿Por qué no te quedaste con esa heredad y no habías pecado? Y vendida, no estaba en tu poder. Y esto es clave. Note lo que dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahí está el problema. Satanás sí vino y llenó su corazón, pero ¿por qué contempló eso y lo bajaste a tu corazón? Noten que aquí Pedro no está eximiendo de culpa ni de responsabilidad a Ananías. No está diciendo, ay, sí, pobrecito. No, yo lo entiendo. Sí, no, es que claro, fue fuerte esa tentación. No. Si bien es cierto, Satanás te tentó, ¿tú por qué permitiste? Tú. ¿Por qué albergaste eso? ¿Por qué contemplaste eso? ¿Por qué ejecutaste eso? Tú eres el único responsable. Satanás te tentó, sí, pero tú también consideraste eso y lo ejecutaste. O sea, ¿el problema de quién es? De él, de nosotros. Está en nosotros. No le echemos la culpa a terceros. No, es que Satanás. No, es que yo qué culpa. Yo sí quería, pero es que no. Somos los únicos culpables. No puedo dejar de fumar. Tomé la decisión. Pero cuando la persona, porque yo tengo testimonio aquí de alguien, era un fumador, decía, pastor, yo me fumaba 3 o 4 cajetillas diarias. Y yo lo conocí siendo un fumador. Y la verdad, él prendía un cigarrillo con el otro. O sea, y con ese ya estaba prendiendo el otro. Fumaba de una forma impresionante. Me dijo, pastor, un día vino y celebró el triunfo. Dijo, pastor, imagínese, de 4 cajetillas me fumo solo una. Bueno, ya es un triunfo, ¿o no? Claro. Después me dijo, pastor, ¿sabe qué? Media cajetilla esta semana.
¿Es un triunfo o no? Un día me dijo, pastor, ¿sabe qué pasó hoy? Cogí un cigarrillo para fumarlo y sentí asco, pastor, me dieron ganas de vomitar. Y dije, no más, ese fue el último cigarrillo que me fumé en la vida. ¿Quién le ayudó? El Espíritu Santo trabajando ahí. Pero también porque él, ¿qué? Puso de su parte. Él no se creyó víctima, no, ¿yo qué hago? No, puso de su parte. Hay cosas que son quizás más fáciles, pero otras que son más difíciles. Pero diga conmigo, Dios nos da el poder, quítate eso. Dios nos da el poder para nosotros poder sortear la situación. Entonces, no tengamos ninguna excusa. Lucas capítulo 22, verso 3. Aquí hay algo que es bien interesante, amados. Porque algunos, mire, presten atención que esto es lo más interesante. Algunos argumentan, no, pastor, yo ya encontré un personaje en la Biblia que fue poseído por Satanás. Y entonces nos citan a ¿sabe qué personaje? ¿A quién? A Judas, al Judas. Pastor, aquí está. La Biblia dice. ¿Cuál es el contexto de eso? Está en la última cena, está Jesús con sus discípulos y terminando la última cena le dice, ¿sabe qué, muchachos? Uno de ustedes me va a traicionar. Él sabía, Jesús ya sabía. ¿Usted cree que Jesús sabía que Judas estaba ahí? ¿Que era un traicionero? ¿Sí? ¿Que era un infiltrado? ¿Jesús lo sabía? Sí. Sí, y ya vamos a mirar por qué Jesús permitió eso. Y dice la escritura en el versículo 3: y entró Satanás en Judas. ¿Y qué? Entró Satanás. Ahora, ¿ese entrar es qué? ¿Figurativamente o es literal? En Judas, ¿qué creen ustedes? La palabra entrar es un vocablo griego que es eigersamai. Esa palabra eigersamai, y es bueno cuando uno va al original porque puede encontrar eso. Ese es literalmente entró en Judas. Entró en Judas. Eso no fue figurativamente, entró y tomó posesión de Judas. Eso pasó. Y tomó posesión. Y el tipo estaba endemoniado. Hizo una cantidad de locuras impresionantes. Ustedes saben el final de Judas. O sea, hasta dónde incitó Satanás, hasta dónde llevó Satanás a Judas, que terminó Judas, ¿qué? Arcángel, lo mató. Se mató. O sea, fue una posesión. Ese es un ejemplo de posesión. Entonces alguien dice, pero si ve que sí hay un cristiano. No, mentico. Es que Judas no se había arrepentido. Judas no tenía una nueva naturaleza. Judas no era un hijo de Dios. Judas era un infiltrado. Estaba con los hijos de Dios, pero no era un hijo de Dios genuino y verdadero. Pregunta: ¿puede en una iglesia haber infiltrados? Claro. ¿Puede haber en la iglesia personas que asisten, que llevan años y años, inclusive que pueden ser usados? ¿Cuántos saben que Dios inclusive utiliza a Satanás para muchas cosas? Lo puede mover como quiera. Y pueden estar ahí, pero no han nacido de nuevo. Judas es un ejemplo. En el mismo pasaje de Lucas 22 encontramos más abajo a otro personaje, otro que estaba con Jesús, del equipo de Jesús, que se llamó Pedro. ¿Cuál fue el pecado de Judas? ¿Qué hizo Judas con Jesús? ¿Lo qué? Lo traicionó. Muy bien. ¿Qué hizo Pedro con Jesús? ¿Cuál fue el pecado de? También lo traicionó, le volteó la espalda. Yo ni lo conozco. Escuchen esto, tanto Pedro como Judas, préstenme atención que eso es súper importante. Tanto Pedro como Judas, ambos cometieron un pecado que se llama traición. Pero ¿qué hizo Judas cuando cayó en el pecado? ¿A qué apeló Judas después de que pecó? Él tomó justicia por sus propias manos y fue y se ahorcó. Nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Ustedes no encontrarán que Judas se arrepintió. No se arrepintió. ¿Qué pasó con Pedro cuando negó? Después de que el gallo cantó 3 veces. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Dice la Biblia que lloró amargamente. Se arrepintió y Jesús vio eso. ¿Notan eso? El uno era convertido, el otro no era convertido. El que no está convertido no se arrepiente y sigue en su pecado y termina muerto.
El que se arrepiente, Dios extiende su misericordia y lo perdona y le da una nueva oportunidad. ¿Está notando? Los dos con un pecado parecido de traición, pero con actitudes diferentes el uno del otro. Ahora, preguntas claves. ¿Por qué Satanás tomó posesión de Judas? ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el que no ha nacido de nuevo, ¿a quién le pertenece? A Satanás. Y como es de Satanás, escuchen esto, como es de Satanás, Satanás hace lo que quiere con los que son de él. ¿Me está entendiendo? Y los maneja como quiere, los utiliza como quiere. Y ni siquiera le pidió permiso a Jesús, simplemente entró y tomó posesión. Caso contrario ocurrió con Pedro. Porque ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús referente a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro de la conversación que había tenido con Satanás? ¿Qué le dijo? El diablo, muy bien, el diablo me ha pedido, Satanás me ha pedido o te ha pedido para que ¿qué? Te zarandee. Notan, por favor, miren esto, que esto es súper importante, es lo más clave. Noten esto. ¿Por qué muchas personas fácilmente son poseídas? Yo no niego que haya gente poseída y que dentro de la iglesia haya gente que esté poseída. Yo eso no lo niego. Y cuando están poseídos es porque no han nacido de nuevo. Esa es la base. Y a esas personas Satanás no le pide permiso porque le pertenecen. Pero a los que son de Jesús, Satanás tiene que pedirle permiso. Y si Jesús le permite, le da permiso, lo hace. O si no, no puede hacer nada. ¿Y por qué entonces a Pedro, por qué Dios le permitió a Pedro ser zarandeado? Porque Pedrito necesitaba una zarandeada. Y dijo, lo voy a utilizar porque este Pedrito necesito que sea zarandeado para que haga unos cambios. ¿Dónde estaba el problema de Pedrito? Era un ¿qué? Orgulloso. Un tipo autosuficiente. Yo puedo, yo soy capaz. Digo, este necesita una zarandeada. Y la zarandeada fue allá cuando lo negó, para que se diera cuenta que no era tan fuerte y tan capaz como creía. Y después de la zarandeada, vamos a mirar ahorita. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que lo que es de uno, uno no pide permiso. Yo no sé cuántos de ustedes cuando van a llegar a su casa y entran a su casa, piden permiso para entrar a su casa. ¿Alguien pide permiso para entrar? ¿Permiso dentro a la casa, a su casa? No. Pero si ustedes van a la casa del vecino, ustedes no entran así como Pedro por su casa. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué? Piden permiso. Timbra, por lo menos golpea. Buenas. Si te mandan seguir, digamos que eso es lo correcto. Si te mandan seguir, sigues o no. Si no te mandan seguir, te quedas en la puerta. Porque tú no puedes entrar como sea a la casa. Si tú tienes tu carro, tú coges las llaves y te subes a tu carro. No pides, permiso, me voy a subir a mi carro. No. Pero si es el carro de tu hermano, si es el carro de tu vecino, si es el carro de tu tío, tú le pides permiso. Me permite, me presta el carro, es que necesito hacer una vueltica. ¿Me da permiso? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Porque lo que es de uno, uno no pide permiso. Y lo que no es de uno, uno pide permiso. Con el caso de Judas, no le pidió permiso porque le pertenecía a Satanás. El caso de Pedro, tuvo que pedir permiso porque le pertenecía a Jesús. Y los hijos de Dios le pertenecemos a Jesús. ¿Me están entendiendo hasta ahí, por favor? Esta es la gran diferencia. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo zarandeó externamente, no es que haya tomado posesión externamente. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, yo le di permiso. Job, hombre de Dios. Satanás pudo llegar con Job hasta donde Dios le dio permiso. Listo, quítale eso, listo, dale eso, pero no lo mates. No le quites la vida. El diablo tiene límites y el diablo llega a una persona hasta donde Dios le permite. ¿De acuerdo?
Él no es todopoderoso. No. Él tiene que pedirle permiso. Y en los hijos de Dios, el Señor dice que lo que ha sido entregado en sus manos, nadie lo echará fuera. Y Dios no va a permitir que venga un demonio, que venga un espíritu que llaman a tomar posesión de uno de sus hijos. Porque Él nos ha dado, diga conmigo, poder. Yo he rogado para que tu fe no falte. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19, para ir en la recta final. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién dijo? Jesús. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces, alguien está equivocado. O sea, no es que puede llegar el enemigo a dañarnos. No. Si somos hijos de Dios, Dios no va a permitir que nada nos dañe. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. Wow, estamos en las manos de Dios, amados. Somos unos super bendecidos. Estoy hablando a los hijos de Dios. Y ojo, porque si tú no tienes la certeza que has nacido de nuevo, ten cuidado, porque estás muy expuesto para que Satanás haga lo que quiera contigo. Pero si tú eres un hijo de Dios, tranquilo, estás en las manos del Señor. Y Dios no va a permitir que el enemigo venga y vaya a socavar tu vida. Nada os hará daño. ¿Por qué permitió entonces? A ver, cuéntanos, ¿por qué permitió que Judas entrara y se infiltrara entre los 12 de Jesús? Porque Jesús más adelante quería dar una ilustración. Y cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, cuando habló de la parábola de la red, estaba mostrando que así en un grupo pueden haber trigo y puede haber cizaña. Que así como en el grupo de él había trigo, sus 11 discípulos, había también cizaña. Y que un día, en la parábola de la pesca, un día serán seleccionados y serán llevados aparte los que recibirán bendición y los que no. Y lo mismo la ilustración para nosotros. En una iglesia habrán personas que definitivamente están con Dios y que serán bendecidos y que recibirán todo lo que Dios tiene prometido, y otros que durante mucho tiempo estuvieron en la iglesia pero que nunca se convirtieron al Señor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y voy con lo final. Miren su Biblia, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Con base en todo esto que Dios nos ha mostrado, que nos quedan claros conceptos como cuáles hasta aquí. ¿Qué conceptos nos quedan claros? Que un cristiano no puede ser poseído por demonios. 2, que todos podemos ser tentados. 3, que el pecado está ¿dónde? Dentro de nosotros, en la concupiscencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Que está en nosotros el decir sí o decir no, si quiero o no quiero. ¿Claro eso? Colosenses 3:5. Para los cristianos también. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. ¿Qué es? ¿Qué es lo terrenal en vosotros? A ver, vamos a leer lo que está ahí. Y fíjense que en ningún lado, en ningún momento dice espíritu de, no, o demonio de. Lo terrenal en nosotros, ¿qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad, dice el verso 8, también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Quién tiene que dejar eso? ¿Dónde se menciona que es algo que llegó de afuera y que le tomó posesión? No, eso está en nosotros. Si yo tomo la decisión, digo, voy a dejar la ira, ¿quién la tiene que dejar? Yo no le puedo decir, Señor, quítame la ira. Por favor, libéreme, sáqueme en este espíritu de ira. Espíritu de ira, sal fuera. No, no existe eso en la Biblia. Es algo, dejad de tomar decisiones. Es comportamiento humano. Son actitudes propias. Son decisiones nuestras. Y no puedo echar la culpa. Es que yo no tengo la culpa. Es que yo soy así. Yo nací así. No, olvídate.
Hay gente que dice eso, mi carácter es así, yo soy santandereano, dicen algo, yo soy así. No, porque si nacimos en Cristo Jesús, el Señor nos cambia, nos transforma. Pedro es un gran ejemplo, Moisés es un gran ejemplo, que fueron cambiados, transformados. Deje palabras deshonestas, dice acá. Deje de tratar mal a la gente, deje de insultar a los demás. Yo soy así, pues que se acostumbre porque yo soy así. Un momentico, 10 años, 20 años en la vida cristiana, y ¿cómo que yo soy así? No, su naturaleza no ha cambiado. Usted tiene que tener cambios. ¿Cómo así que los demás se acostumbren a mí en lugar de yo tener cambios? Deje esas palabras deshonestas, cambie la forma de hablar a los demás. Deje esas palabras corrompidas, deje esas palabras de grosería. Tiene que dejar eso. ¿Y quién? No, es que pobrecito él, pastor, es que para qué ora y por mi esposo, que es que él dice tantas vulgaridades, que eche ese espíritu de grosería, que eche espíritu de vulgaridad. Espíritu de vulgaridad, sal fuera de este hombre. ¿Cuál espíritu de vulgaridad, sal fuera? Tiene que dejar ese comportamiento, tiene que dejar esas palabras. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿dónde están los espíritus? ¿Dónde hay espíritus ahí? No hay, están ahí. Deja pues también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, y deje de justificarse, porque como nos gusta estar justificándonos. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros. O sea, yo tomo la decisión de no decir mentira. No es cuál espíritu de mentira. Espíritu de mentira es sal fuera. ¿Cuál espíritu de mentira? Dejad de mentir, deje de decir mentiras. Ya, tome decisiones, póngale un límite, no más. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿está notando? Ahora miremos finalmente que lo que llaman espíritus, que lo que llaman demonios, la Biblia los llama, escúcheme, pecados de la carne. ¿Cómo lo llama la Biblia? Diga, no son demonios, no son espíritus, sino son pecados de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Dice ahí? ¿O dice manifiestas son las obras de los demonios? ¿Qué leen ustedes ahí en su Biblia? ¿Las obras de qué? De la carne. Es decir, la concupiscencia que está ahí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son evidentes. Son evidentes. Verso 20: idolatría. Es que espíritu de idolatría, no, ¿cuál? En la casa está llena de imágenes, pastor, para que vaya a la casa y para que reprenda ese espíritu de idolatría que hay en la casa. Decisión, eso no es de Dios, tengo que conocer al Señor. Son demonios, ¿cómo voy a tener eso en mi casa? Yo tomo la decisión de quitar eso. Decisión, idolatría, hechicería, ¿no? Deje de consultar al brujo, deje de estar a un lado y a otro buscando por aquí, a ver quién me libera, a ver quién. Terminan en santería, terminan en brujería ese grupo de personas, terminan más confundidas, porque el diablo las va enredando más y las termina llevando hasta el fondo, porque eso es como un vicio, es como la droga. ¿Cómo comenzaron los drogadictos? ¿Con qué comenzaron? Muchos comenzaron con un cigarrillo. Luego más, heroína, bazuco, los va llevando más. ¿Dónde comienzan las borracheras? ¿No comienza con el primer trago? Pero yo soy el que digo, no tomo, gracias, no tomo, punto. Nadie me puede obligar a eso. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Mira, ahí está, borracheras. Es un pecado de la carne, no es una enfermedad, no es una víctima, es un pecado de la persona. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ¿qué es practicar? Que fabrican en serie, lo hacen. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. ¿Es duro? Sí, pero es la palabra de Dios. Entonces no podemos compañeros de agua tibia y no, yo no soy, no, tome decisiones. Tú que dices que eres cristiano, toma decisiones en tu vida. Si no te has convertido al Señor, te tienes que convertir al Señor. Mateo capítulo 7, verso 20, no lo lea. Jesús dice que el pecado está en el corazón del hombre y que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino que lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina. Entonces, ¿dónde está el pecado?
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escúcheme, no erréis, ni los fornicarios. Y se pueden poner muy bravos y puede haber mucha libertad y pueden haber muchas, y no es que, es que ustedes discriminan a la gente. No, dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, ¿por qué tenemos que estar haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios? Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. No podemos justificarnos, no podemos decir, es que yo no sabía, es que no te puedes creer la víctima. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, gracias por esta enseñanza, por esta serie que seguramente nos va a edificar mucho, Dios. Va a ser una serie que nos va a fortalecer en nuestra vida cristiana. Estamos contentos a pesar que es una palabra dura, es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos va a transformar, Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura, que tu palabra es cual espada de doble filo, que entra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, nosotros como cristianos necesitamos ya estar firmes. Necesitamos tomarnos en serio la vida cristiana. No podemos estarnos justificando ni buscar quién nos ayuda porque somos víctimas. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Necesitamos asumir nuestras consecuencias de lo que hacemos, de nuestros actos, Dios. Gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, gracias por quitarnos esas vendas que están en nuestros ojos. Gracias por disipar nuestras dudas. Gracias por guardarnos de no caer en sectas, de no caer en ministerios erráticos, que es lo que se está levantando en estos últimos tiempos. Los anticristos que hablan en contra de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra y que toman el nombre de Jesús en vano para hacer mercadería, para hacer negocio, pero que no enseñan la verdad, no enseñan la palabra, sino que están buscando el cómo lucrarse, el cómo sacar provecho de la misma ignorancia de los que se dicen ser pueblo de Dios. Por eso, Señor, creemos que tu palabra es suficiente, que nosotros no necesitamos ningunos libros adicionales, que no necesitamos ningún autor adicional. Creemos que tu palabra es suficiente, que en tu palabra está todo, Señor. Y te pedimos que nos llene de sabiduría, que nos llene, Señor, de ese dominio propio, que nos dé ese poder para que nada nos haga daño, que estemos firmes, Dios, y que eso que hablan de guerra espiritual y que hablan de una cantidad de cosas, Señor, la Biblia lo resume simplemente en algo, y es obediencia a la palabra de Dios, porque la mayor guerra espiritual es eso, obedecer tus mandatos. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a Jesús, Él lo dijo: si me amáis, guardad mi palabra. Señor, ayúdanos a estar firmes, a estar sólidos en la roca que es tu palabra, para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.